Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe@hotmail.com. Hoy vamos a ver una lección de dignidad, la actitud de los escandinavos en la Segunda Guerra Mundial. La vez pasada estábamos viendo cómo se instituyó el premio Nobel en Suecia. Estábamos viendo cómo Alfred Nobel, después de la tragedia de haber inventado la industria de los explosivos para crear obras públicas, para abrir carreteras, ferrocarriles, para hacer posible la comunicación a través de las obras públicas entre los pueblos, porque era un científico y un ingeniero, se inventa la dinamita y la gelinita, y estos que fueron inventos hechos para realizar obras gigantescas. Sin ellas no se podrían hacer las represas, ni tantas obras de ingeniería, o los túneles, el túnel de la Mancha, todo eso no sería posible. Pero la dinamita también la usaron para matar gente. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, y cuando su hermano menor muere en la explosión de una fábrica de dinamita de su propiedad, el hombre queda con un karma bravo, y ese karma lo va a resarcir en la medida de sus posibilidades, poniendo la inmensa fortuna que había logrado con la industria de los explosivos al servicio de un premio que exaltara lo mejor de la humanidad. Ya habíamos visto que eso era el premio Nobel. Pero entonces el asunto con el premio Nobel es que tanto que se queja todo el mundo de la naturaleza humana, de lo pérfido de la naturaleza humana, de las cosas tan terribles que puede hacer, de los destinos que puede torcer, del mal uso que le puede dar a las cosas, también existe la otra vertiente, la bondad en los hombres. También existe el altruismo, también existe la magnificencia, también existe la genialidad, porque la naturaleza humana es dual, es capaz de perversidades y horrores, de los que aquí hemos visto bastantes, pero también es capaz de enaltecer el espíritu humano a niveles maravillosos, o si no, no valdría la pena nada. Entonces, a eso, al enaltecimiento del espíritu humano, a la grandeza de la genialidad, a la magnanimidad, a la visión, a la entrega, al sacrificio, a la bondad humana. Para eso está hecho el premio Nobel, para premiar el espíritu de los que hacen mejor la vida en el planeta. Entonces, la vez pasada estábamos viendo cómo los premios Nobel de la Paz empezaron por la creación de la Cruz Roja, por Henry Dunant, quien en la batalla de Solferino se había visto aterrado por las condiciones de los heridos en el campo de batalla, y había logrado encontrar la manera de entrar con unas mujeres y atender a los heridos. Y habíamos visto que antes de eso a los heridos era que los remataban, iban echándoles bala ahí o lo que fuera al que encontrara por ahí moviéndose. Entonces, bueno, se crea la Convención de Ginebra y el tratamiento a los heridos en combate y el derecho de la Cruz Roja a poder atravesar zonas de conflicto y ayudar a la gente que está herida. Eso hace una diferencia. No vayan a creer que no, una cosa es que lo rematen a uno y otra que llegue una ambulancia y lo saque. Entonces, habíamos visto cómo los premios de la paz son premios a los procesos que han cambiado el curso de los acontecimientos. Ese premio se hizo para aquellos que trabajaban en pro de la fraternidad humana
o que habían hecho lo posible para detener un conflicto o para detener la carrera armamentista, el frenesí de las armas, para todos aquellos que han contribuido a la paz, a la fraternidad, al espíritu, al final de las guerras, para ellos es el Premio Nobel de la Paz. Entonces estábamos hablando de los diferentes procesos, estábamos hablando, a veces no son ni los más chéveres, por ejemplo, Henry Kissinger y Le Docteur reciben el Premio Nobel de la Paz por el fin de la guerra del Vietnam, ahí está. No, ninguno de los dos pues así la ternura, pero termina la guerra del Vietnam y por el fin de eso. De los prohombres habíamos hablado de Martin Luther King y su lucha por los derechos civiles. De los prohombres, de los personajes que han hecho del mundo un lugar mejor, Desmond Tutu, el arzobispo Desmond Tutu, por el proceso de paz, de la caída del apartheid en Sudáfrica, Desmond Tutu y Nelson Mandela, porque Desmond Tutu por una cosa fundamental, porque cuando termine el apartheid, el régimen más oprobioso del que tengamos memoria, la institucionalidad del odio, el hombre plantea no la venganza, sino la convivencia con la más terrible de las verdades. Plantea una cosa muchísimo más brava que cobrarle las cuentas a todo el mundo que se mató allá. Entonces, el proceso de Sudáfrica fue tan supremamente sucio que ahí hay monstruosidad de las que usted quiera, desde el régimen mismo que creó una legislación del odio hasta aquellos que utilizaron los métodos más tenaces para combatirlo, porque también se le cobraba a los que hicieron actos de terrorismo donde murió hasta el gato, que no tenían nada que ver. Entonces, la Comisión de Verdad y Reconciliación es un acto de contrición, es un acto donde las personas que se acogían a la comisión iban y contaban todas las atrocidades que habían hecho. Todas quiere decir que si a usted le encuentran alguna que no estaba dentro de lo que usted dice, pierde los beneficios de la comisión, que usted tiene que presentarse voluntariamente a la comisión porque para que pueda ser acogido por ella. No es que a usted lo pillaron y lo lleven para allá, eso no sirve. Y lo hace frente a las víctimas. Esto era una cosa impresionante porque era careo, con las víctimas al otro lado, las aldeas quemadas, la gente en látigo, todo así, cara a cara, para que la víctima sobre la confesión pudiera empezar a elaborar el perdón. Para eso era. ¿Para qué era eso? Para que el proceso de paz de Sudáfrica estuviera basado sobre la verdad y para que aprendieran a convivir con las más terribles verdades, porque igual tenían que seguir viviendo juntos después de que cayera el apartheid. Ese inventico se le debe al arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz. Y el hombre sería un ejemplo para el mundo. Después, cuando se caigan los archivos de la Stasi y los alemanes tengan que enfrentarse a las verdades, son los surafricanos los que les enseñan cómo hicieron ellos, y hay que ver que las verdades que se destapan en Sudáfrica, uno no se imagina el grado de atrocidad, y sin embargo pudieron convivir con su más profunda oscuridad y seguir como sociedad. Ese tipo de enseñanzas. El arzobispo, el otro personaje que habíamos hablado eran los de Irlanda, Trimble, ellos los que habían estado todo el tiempo tratando de hacer la paz, el clérigo que siempre había querido hacer la paz y nadie le paraba bolas, hasta que un día la paz lo alcanzó y se ganó el Premio Nobel. Todos estos personajes son espíritus que van a crear procesos que mejoran las condiciones de vida para millones de personas. Es que hay que ver que la caída del apartheid hace posible una vida en Sudáfrica. Mikhail Gorbachev gana el Premio Nobel, lo habíamos hablado la vez pasada, por haber terminado la carrera armamentista, pues por renunciar a la fabricación de bombas atómicas y a tener al mundo sometido a la era del terror. Por eso le dan a él el Premio Nobel. Entonces, son espíritus de una gran importancia los procesos que se van a dar allá. Y esto es fundamental. Aquellos que han entregado para hacer visible la conciencia histórica, por ejemplo, sobre las minas antipersonales, todo esto que ha sido en un momento dado fundamental para empezar los cambios, ya sea para lograrlos o para hacerlos visibles o para cambiarlos. También hay el Premio Nobel de la Paz alternativo, que cayó en nuestras tierras, en la India Cimitarra, para los campesinos del Carare y el Opón, que empezaron una mirada de la paz, que algún día será posible.
por ejemplo. Entonces, esto se lo inventan los suecos para poder engrandecer el espíritu humano. Y en la literatura habíamos visto los personajes de América Latina. Habíamos hablado de Gabriela Mistral, de Gabriel García Márquez, habíamos hablado de Pablo Neruda, y nos faltaba uno de los gigantescos, uno de nuestros gigantes, Octavio Paz. También en la literatura desfiló gente maravillosa como Günter Grass, que es capaz de reconstruir toda la cultura alemana a través de sus novelas de una manera muy crítica y también muy coloquial, porque el rodaballo es la historia de un pez, es un cuento, es la historia de un pez al que se le piden deseos, y hace una radiografía de la sociedad alemana a través del cuento del rodaballo, o el tambor de hojalata, que es una historia bravísima también. Él y otro premio Nobel, dulce, tierno, amargo, profundo, Heinrich Böll, el de las opiniones de un payaso, que es un personaje que cuenta de una manera muy profunda qué fue lo que le pasó al espíritu alemán para que se metieran en semejante lío y metieran al mundo en semejante lío. O sea, en el alma alemana, ¿qué pasó? Eso lo bucean esos dos premios Nobel. También de allá viene otro que es un hombre de una sabiduría infinita, Hermann Hesse. Si los que se han ganado el premio Nobel, hay que ver que son los personajes que le han atribuido a la literatura universal joyas invaluables y que han creado mundos de la imaginación que nos han ampliado las fronteras y los horizontes de la vida. De eso se trata un premio Nobel. Y habíamos hablado de nuestro reciente premio Nobel, que es Orhan Pamuk, turco. Últimamente los premios Nobel han caído en sociedades donde normalmente no caían, pues en Turquía, por ejemplo, y habíamos hablado del hombre que ve cuando los imperios caen y le toca la bucólica melancolía de un imperio que ya no existe. Y por aquí desfilaron aquellos que conocieron y dieron a conocer la historia del Holocausto, Elie Wiesel y Václav Singer. Todos estos personajes, Naguib Mahfouz, muerto recientemente, un hombre que nos contó desde el espíritu árabe su Cairo natal. Todos los personajes que traen los premios Nobel amplían nuestros horizontes del espíritu y de la imaginación. Y esto es un invento sueco. Entonces, habíamos hablado eso, y habíamos hablado cómo Suecia había trasegado todo ese montón de cosas, y la dejamos ahí, pero nos habíamos encontrado con el asunto de que no habíamos hablado de Finlandia. Y resulta que nos toca hablar de Finlandia porque es fundamental. Finlandia es un país, pues es escandinavo, ha vivido con ellos la misma historia, pero es un país que tiene un origen histórico diferente, porque ellos son lapones, son el país de las sombras largas. Son estas historias del mundo de los hielos también, pero están también allí y han formado parte de la historia de Escandinavia. A Finlandia le pasa una cosa gravísima. Finlandia padece de la enfermedad de geografía. Queda entre dos gigantes y su existencia ha sido difícil y se las han tenido que ver con todos. Quedando al ladito de Suecia, Suecia siempre le tuvo ganas. Cuando Suecia empezó a volverse una potencia hegemónica, Finlandia le pareció chusca y apetecible. Entonces la intentó y efectivamente estuvo bajo dominio sueco un buen rato. Rusia toda la vida le ha tenido ganas y le ha hecho varios viajados y logra invadirla, pero no logra conservarla. Porque estos pueblos, pues les ha tocado ser bravos, porque es que si no, ¿cómo hacen? Es que realmente hemos hablado de aquellos que están enfermos de geografía, como Polonia. Esta es la Polonia del Báltico. Esto de los pueblos como Corea, pues Polonia siempre ha limitado con los grandes imperios de Europa o las grandes potencias de Europa según cambien los tiempos. Y los coreanos, imagínense al lado de Japón, China y Rusia, pues ¿qué cuento cuentan? A esto les pasa lo mismo. Y como estas dos han sido potencias hegemónicas, Suecia y Rusia en su debido tiempo, pues Finlandia queda en puro sándwich ahí en la mitad.
¿Cuál es el cuento de Finlandia? Existir. No más que con eso ya es mucho el cuento. Ellos son un pueblo poderoso, de ellos es el Kalevala, ellos son un pueblo rico, un pueblo importante en su cultura, y su máximo logro es seguir ahí en el mapa, quieticos en primera, y para eso les ha tocado durísimo, porque se los han peloteado entre unos y otros. Por ejemplo, estábamos cuando Napoleón hace el pacto con Alejandro sobre la repartición de Europa, antes de que Napoleón posteriormente violara el pacto y atacara a Rusia. Habíamos hablado de cómo te molestaría, Alejandro, que yo avance sobre toda Europa, y Alejandro le dice, no, si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Estas pobres naciones bálticas están también siempre en peligro, o sea, a merced de las potencias que anulan cada ratico. Y entonces así queda Finlandia del lado de los rusos. Sí, y eso se va a hacer, bueno, logran y se los anexan, no van a creer que no. Luego, en la revolución de 1905, cuando Rusia va a tener semejante lío, cuando empieza a resquebrajar el zarismo, cuando el Domingo Negro de San Petersburgo, cuando la matanza de los obreros en la plaza, cuando la pérdida de todas las posesiones de la gran batalla contra los japoneses en la guerra ruso-japonesa, cuando empieza la decadencia del zarismo, en un proceso vertiginoso que va a conducir más adelante hacia la Revolución de Octubre, ahí cuando la cosa se empieza a ser complicada, se independiza Finlandia. Un poquito, ahí un ratico se logran independizar porque Rusia está haciendo agua. Como la historia de Rusia también es bien convulsionada, pues Finlandia aprovecha esos raticos en que los rusos están en problemas y se independiza, porque si no es que le toca de a cuarticos de hora. Ahí logra independizarse un ratico, pero no vayan a creer, porque más adelante, después viene la guerra civil posterior a la revolución bolchevique. Y en la guerra civil la utilizan de plataforma para los guardias blancos, como era una guerra entre el antiguo régimen zarista, que era la Guardia Blanca, y los bolcheviques, que son la Guardia Roja, apoyado por una invasión de 14 países que le cayó a Rusia después de la Primera Guerra Mundial, en un intento por revertir la Revolución de Octubre, cuando el resto de los países europeos se pellizcaron acerca de qué era lo que había pasado en Rusia cuando ellos estaban ocupados en la Primera Guerra Mundial. Rusia había hecho una revolución obrera bolchevique y los demás dijeron, bueno, ¿esto qué es? La invadieron, pero no logran derrotarla, sino que la van a fortalecer. Igual ahí cae Finlandia y le pasan por encima. Pero después, otra vez en 1936 la van a invadir de nuevo los rusos. O sea, Finlandia es utilizada como lugar de lanzamiento de los guardias blancos en la guerra civil, pero no es anexada. Luego la van a invadir los rusos, y otra vez mi general borracho, rusos de nuevo, vaya. Cuando llegan los rusos, los finlandeses van a librar la resistencia más heroica que ustedes se imaginen. Van a vestirse completamente de blanco, y van a esquiar en la nieve, de manera que no se ven en la nieve, y van a esquiar con unas velocidades. 100.000 hombres van a derrotar a 1.000.000, con puro coraje, así, solamente con coraje. Ellos tienen miles y miles de lagos, esa es la tierra de los 1000 lagos, esos lagos se congelan, esta gente los esquía, y a ver, no le temen al frío de los rusos, porque ellos son más fríos todavía. Entonces son gente de hielo, hielo con hielo. Son los únicos que se les pueden medir de igual a igual, porque es que ellos sí quedan muy arriba. ¿No digo que son lapones? Eso quiere decir que están en los casquetes polares. Entonces hielo con hielo. Es esta resistencia tan heroica que van a librar los finlandeses contra los rusos en 1936, la que le da la equivocada pista a los alemanes de creer que si le quedó fácil, o no fácil, pero posible, a Finlandia detener una invasión rusa, pues a ellos les puede quedar más bien mamey invadir a Rusia, ¿cierto? Ellos tan grandotes. Y ahí es cuando van planeando, pues ellos, su objetivo en principio era Rusia, y el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler era un suicidio de la ideología. Pero pues porque era la traición máxima que se le pudiera hacer al comunismo, era pactar con el fascismo, y era lo mismo. ¿Te molestaría? Le pregunta Hitler a Stalin,
que yo me coma a Polonia? No, para nada. Si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Estonia y Finlandia. Entonces, en este pacto de no agresión, los alemanes empiezan a creer después, al ver la resistencia de los finlandeses, que ellos realmente pueden invadir a Rusia. Y es cuando toman la total equivocada y temeraria decisión de invadir a la Unión Soviética, y cuando la tragedia se desgarra sobre los eslavos y los germanos, y cuando, como decían en la película de Milagro en Berna, Rusia le quebró el alma a Alemania, porque Alemania la atacó sin ninguna razón. Entonces, en ese momento los finlandeses, que ya han librado una resistencia, pero van a terminar por caer, porque es que finalmente los soviéticos son muchísimos y los finlandeses pues no. Entonces, una cosa es perder 100.000 hombres en el ejército rojo y otra cosa es prenderlos en el ejército finlandés, porque son irreparables, son irreemplazables. O sea que eventualmente los van a, digamos, los doblegan. Por eso, cuando los alemanes invaden, los finlandeses se van a hacer del lado de los alemanes, porque sus enemigos son los rusos. Entonces, digamos, ellos lo que es concreto, o sea, si usted tiene a los rusos encima, si los soviéticos lo están invadiendo de cada que quieren, y usted ve otra fuerza, mismo que hicieron los bálticos, inicialmente apoyaron a los alemanes. Lo que pasa es que los nazis tuvieron una manera de entrar tan absolutamente brutal, que rápidamente los bálticos, que también habían sido anexados por el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, rápidamente los bálticos se dieron cuenta que esto era una cosa de Guatemala a Guatepeor, y se pusieron del lado de los soviéticos, pero igual ahí siguieron anexados, ¿no? Ellos no tenían cómo ganar para ningún lado. Finlandia le pasa algo así y se va a meter con los alemanes. Por eso, cuando termine la guerra, a diferencia de los otros pueblos de Escandinavia a los que se les va a incluir en el Plan Marshall, a Finlandia, sobre la conferencia de Yalta y sobre la repartición del mundo, como fino detalle de coquetería con Stalin, le dan un pacto de amistad con Finlandia, que eso es una cosa muy terrible, porque esos son pactos de amistad con el demonio, con el vecino demonio desde el punto de vista de ellos, con lo cual quedaban exonerados de los beneficios del Plan Marshall. Es decir, los castigan por haberse puesto del lado de los alemanes y no les dan el beneficio de la plata para la reconstrucción, y los hacen que queden de amiguitos con los soviéticos, que eso es una amistad pues de toche con guayaba. Pues imagínese usted qué tan amigo puede ser del depredador de la historia suya. Entonces, bueno, ellos les toca firmar esto. Por eso, todas estas condiciones van a hacer que la actitud de los escandinavos después en la Guerra Fría vaya a ser tan supremamente independiente de todos, porque le han visto el cobre a todo el mundo ahí desde sus altos hielos. Entonces, ¿por qué se meten con Escandinavia? Es un momento muy dramático el que vive Finlandia. Durante todos estos años, tratando de salir adelante, le caen entre todos y además le sale a deber. Entonces, Finlandia ha tenido problemas en la vida, y además de tener problemas en la vida y para ella lograr la nación que hoy tiene, ha requerido el doble de esfuerzo que para el resto, por lo que les estoy contando, y sin embargo tienen una nación tremenda. Sacaron adelante una gran nación de la misma talla de los otros, con una desventaja histórica profunda, y han salido adelante, y tienen compositores de la talla de Sibelius. La resistencia que libraron los finlandeses contra los rusos fue heroica, no solamente por los esquíes, sino por la manera como utilizaron los bosques, a manera de trochas a manera de obstáculos. Utilizaron la misma táctica que habían utilizado los germanos contra los romanos, cuando los llevaron hacia los bosques, y ahí fue donde perdieron 5 legiones. Entonces llevaron el gran ejército rojo
hacia los bosques donde los tanques no pueden pasar, porque esos bosques son muy estrechos. Entre el esquí y el bosque, el lago congelado y la astucia, lograron detener durante mucho tiempo a los soviéticos. Pero ¿para qué quiere meter todo el mundo con ellos? ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial le cae a Escandinavia, que no se ha metido con nadie finalmente? Pues eso hace rato que ellos dijeron, tapo remacho, no juego más en las guerras europeas. Entonces, ¿por qué es que la Segunda Guerra Mundial les va a caer encima? Les va a caer encima porque la táctica de Hitler es utilizar la península escandinava como una plataforma desde la cual ahorcar a Inglaterra. Inglaterra está debajo, o sea, arriba está la península, el casquete polar, la península escandinava, el mar Báltico, y abajo a las cosas. También existe la otra vertiente, la bondad en los hombres. También existe el altruismo, también existe la magnificencia, también existe la genialidad, porque la naturaleza humana es dual, es capaz de perversidades y horrores, de los que aquí hemos visto bastantes, pero también es capaz de enaltecer el espíritu humano a niveles maravillosos, o si no, no valdría la pena nada. Entonces, a eso, al enaltecimiento del espíritu humano, a la grandeza de la genialidad, a la magnanimidad, a la visión, a la entrega, al sacrificio, a la bondad humana, para eso es... La vez pasada estábamos viendo cómo se instituyó el premio Nobel en Suecia. Estábamos viendo cómo Alfred Nobel, después de la tragedia de haber inventado la industria de los explosivos para crear obras públicas, para abrir carreteras, ferrocarriles, para hacer posible la comunicación a través de las obras públicas entre los pueblos, porque era un científico y un ingeniero, se inventa la dinamita y la gelinita, y estos que fueron inventos hechos para realizar obras gigantescas. Sin ellas no se podrían hacer las represas, ni tantas obras de ingeniería, o los túneles, el túnel de la Mancha, todo eso no sería posible. Pero la dinamita también la usaron para matar gente. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, y cuando su hermano menor muere en la explosión de una fábrica de dinamita de su propiedad, el hombre queda con un karma bravo, y ese karma lo va a resarcir en la medida de sus posibilidades, poniendo la inmensa fortuna que había logrado con la industria de los explosivos al servicio de un premio que exaltara lo mejor de la humanidad. Ya habíamos visto que eso era el premio Nobel. Pero entonces el asunto con el premio Nobel es que tanto que se queja todo el mundo de la naturaleza humana, de lo pérfido de la naturaleza humana, de las cosas tan terribles que puede hacer, de los destinos que puede torcer, del mal uso que le puede dar. Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe@hotmail.com. Hoy vamos a ver una lección de dignidad, la actitud de los escandinavos en la Segunda Guerra Mundial.